Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de que por fin, ayer, en el Consejo de Ministros, se aprobó la prórroga de los ERTEs y la prórroga del cese de actividad. Y es que, bueno, pues venimos en los últimos tiempos hablando de, pues eso, de los pocos días que quedaban para llegar a un acuerdo con esto de los ERTEs. Bueno, por aquí os dejo un vídeo que hablábamos a 9 días de que terminara el periodo. Recordemos que el 30 de septiembre se acababan los ERTEs y se acababa el cese de actividad. Bueno, pues a 9 días todavía no había nada, las negociaciones rotas y, bueno, pues lejos de mejorar esta situación, todavía tuvimos que hacer un vídeo a 5 días de que se terminara el plazo, aquí os lo dejo, en el que seguía sin haber acuerdo y en el que, bueno, pues parecía que no se iban a poder resolver esas distancias que separaban tanto a sindicatos como a patronal del gobierno y de esa propuesta que hacía para renovar, como os decía, los ERTEs, pero también el cese de actividad. Bueno. Como ya dijimos en su día, se iba a llegar a un acuerdo. La cosa es, bueno, pues esto de las negociaciones, se espera al último momento. En el último momento lo que se aprueba pues ya no tiene discusión posible, son hechos consumados. Y bueno, pues eso que se ha aprobado es lo que los autónomos y los empresarios pues tenemos que aceptar, de buena o de mala gana, pero lo tenemos que aceptar. ¿Qué es lo que ha pasado ayer en el Consejo de Ministros? Bueno, a mí me gusta hacer siempre un vídeo cuando salen las medidas con el BOE delante para hablar de esa letra pequeña. Bueno, son las 7 de la mañana, todavía no tengo el BOE, con lo que, bueno, dejaremos la letra pequeña para futuros episodios de este canal. Por ahora, si os parece, lo que os voy a decir o de lo que vamos a hablar aquí es de esas medidas que han trascendido por esos acuerdos que nos han facilitado desde patronal, desde sindicatos. Y bueno, pues vamos a hablar de esos tipos de cese de actividad que se han creado y de esos ERTEs que se han creado, que también hablaremos de eso. Ahora lo que nos ha dado es por crear diferentes tipos, muchos tipos, que yo entiendo que también, bueno, pues va un poco en función de, o como razón de ser de liar un poco el sistema, porque no sería más fácil hacer un tipo de ERTE con una serie de condiciones, hacer un tipo de cese de actividad con una serie de condiciones y metes diferentes tipos de condiciones. No, tenemos diferentes tipos de ERTEs y diferentes tipos de cese de actividad. Pues vamos a contarte aquí en qué consisten y, bueno, pues hasta la información que tenemos, pues a quién va a beneficiar y a quién no estas medidas de ayuda para la alarma económica del COVID. Y vamos con el cese de actividad. Por lo que ha trascendido, bueno, pues ATA y UPTA hablan de que se va a llegar a 600.000 autónomos. Esta ayuda va a llegar a esa cantidad, lo veremos, luego veremos la letra pequeña. Nos ha pasado también en muchas de estas negociaciones. La primera reacción de las asociaciones es que el acuerdo es mucho mejor de lo que finalmente es, también porque en todas estas ocasiones ha habido sorpresas en el BOE. Es decir, recordemos la última vez, aquí os lo dejo, que la filosofía del acuerdo era ese beneficio neto y sin embargo en el BOE apareció facturación, algo que cambió completamente el número de autónomos que podían acceder. De hecho, pues pasamos de esos, bueno, 1.400.000 trabajadores en cese de actividad a apenas 140.000, porque realmente lo que decía la letra pequeña del BOE pues hacía que la medida no fuera atractiva para los autónomos o simplemente que no pudieran acceder a ella por esas condiciones restrictivas que tenían en el BOE. Bueno, ahora mismo las asociaciones entienden que se va a poder llegar hasta los 600.000 más o menos autónomos con ayuda, lo que, bueno, pues es una cifra importante. Veremos a ver, porque si la situación sanitaria se encrudece, pues seguramente bueno, pues necesitemos llegar todavía a muchos más autónomos porque no tendrán manera de sobrevivir. Pero vamos con lo que hay ahora y vamos a hablar de los 3 tipos de cese de actividad que se han creado. Primero, cese de actividad por suspensión de la actividad. Bueno, pues si se toman medidas que obligan al confinamiento, que obligan a la paralización de ciertas actividades, tendremos este cese de actividad por paralización temporal de la actividad, en el que, bueno, pues los autónomos tendrán derecho, ojo, a un 50% de esa
base de cotización a un 50%, importante, es una reducción, y además estarán exonerados de la cuota de la Seguridad Social. Así que, bueno, pues tengamos en cuenta que en este caso hemos reducido a un 50% estas cuotas o estas ayudas que recibiremos por el cese de actividad, y que además serán aplicables solo cuando en nuestra zona pues se hayan dictado normas de confinamiento o, bueno, o obligación de cesar la actividad. Después tenemos el cese de actividad ordinario. Recordemos que, bueno, pues tenemos que demostrar una reducción de esa facturación en un 75%. Hablamos también de que nos consume cese de actividad. Es decir, que esos meses que estemos cobrando el cese de actividad, pues tendrá que ir restándose de lo que tengamos acumulado. También tenemos que recordar que estamos hablando del 70% de esa base de cotización, ya es un 20% más que el cese anterior, que estaremos exentos de la cotización a la Seguridad Social. Y, bueno, que no podemos superar un 1,7% del salario mínimo interprofesional y, bueno, pues que es compatible con el cese o sea, la actividad es compatible con ese cese de actividad. Lo que ya sabíamos, que vamos a poder seguir trabajando, que si hemos reducido en un 75% la facturación, pues tendremos ese 70% de la base de cotización en una prestación, que estaremos exonerados de la cuota a la Seguridad Social y que, bueno, pues que nos irá restando esos meses que tenemos acumulados por los que hemos cotizado de cese de actividad. Es el cese de actividad ordinario que se amplía hasta el 31 de enero. Bueno, esto ya lo teníamos y ha demostrado que era muy poco útil. Estamos hablando que solo 140.000 autónomos tuvieron acceso a esta prestación en los últimos meses. Tercero, el cese de actividad para autónomos estacionales. Bueno, pues se amplía también hasta el 31 de enero. Dice que se van a flexibilizar esas condiciones, todavía no las sabemos, el ministro las tiene que dar. Estaríamos hablando de una cuota o una ayuda del 70% de la base reguladora, que también estarían exentos, como hemos dicho, de la cotización a la Seguridad Social y que no pueden superar unos ingresos en el 2020 de 1,75 veces el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues es una ampliación para este tipo de autónomos, así que, bueno, estos son los 3 ceses de actividad. Dicen que puede llegar hasta los 600.000 autónomos. Bueno, pues veremos si el primer tipo de cese de actividad se producen muchas restricciones sanitarias, pues seguramente. El segundo tipo, el habitual, el corriente, ya hemos visto que prácticamente no ha funcionado. Solo 140.000 autónomos se han podido beneficiar y, bueno, pues los autónomos temporales, pues sí, pues podrán seguir. Veremos esas condiciones de flexibilización. Así, a primera vista, sin haber visto el BOE, me da la sensación que solo se podrá llegar a ayudar a esos 600.000 autónomos si realmente la crisis sanitaria hace que se clausuren zonas y que, bueno, pues se obliga a cerrar a muchos autónomos. Y en ese caso me temo que tendrán que ser más de 600.000 los que reciban esa ayuda. Pero lo veremos. Lo que sí sabemos ya es que tenemos un acuerdo para el cese de actividad que mejora un poco las condiciones que teníamos anteriormente y que, bueno, pues veremos ahora la letra pequeña que aparece en el BOE. Y, bueno, como os decía, en los ERTEs también tenemos un acuerdo de prórroga de estos ERTEs, aunque, bueno, pues hay prórroga de alguno y hemos creado nuevos ERTEs. Estamos en esa moda de crear mucho mecanismo en vez de unificarlo, pero bueno. 3 tipos de ERTE de fuerza mayor que, bueno, pues entendemos que de aquel órdago que ha hecho el Gobierno de sacar toda la hostelería de los ERTEs, pues se ha podido contener, pero volvemos a lo mismo. Esto es lo de siempre, esa estrategia de negociación que hace que al principio de la negociación echemos por tierra el suelo para que después pues ese suelo nos parezca maravilloso y bueno, pues nos haga tener esa sensación de que hemos cumplido los objetivos. Y es que aquí no estamos hablando de una negociación en la que gana uno o gana otro, estamos hablando de las medidas que hay que tomar para no perder tejido empresarial y para no perder puestos de trabajo. Entonces, bueno, el acuerdo in extremis, a primera hora de la mañana antes del Consejo de Ministros, la COE se adhería,
y bueno, pues ha sido aprobado. Vuelvo a decir lo mismo, no tengo el y en cuanto lo tenga, pues miraremos esa letra pequeña. Pero sí que es verdad que lo que ha trascendido es que hay 3 tipos de ERTE que vamos a repasar ahora mismo. Primer ERTE, el ERTE de impedimento. Y es que si las autoridades sanitarias prohíben una actividad, pues vamos a poder tener a nuestros trabajadores en ERTE y además vamos a tener una exoneración, si tenemos menos de 50 trabajadores, del 100% de las cuotas a la Seguridad Social y si tenemos más de 50 trabajadores, del 90% de la cuota a la Seguridad Social. Con lo que, bueno, pues este tipo de ERTE está bien, sobre todo si, como parece ser, vienen medidas sanitarias de nuevo que van a prohibir ciertas actividades, pues ocio nocturno, actividades relacionadas con el deporte, con la cultura. Bueno, pues si todo eso llega, aquí tenemos un mecanismo, el ERTE de impedimento, que bueno, pues nos permitirá a las empresas que estemos en esos sectores pues poder mantener esta situación de stand-by en el empleo. ERTE de limitación. Bueno, pues estamos hablando de un ERTE en el que no se ha producido la suspensión total de la actividad, pero sí que hay grandes limitaciones que hacen que no sea viable la actividad con los puestos de trabajo que teníamos anteriormente, ¿no? Con fuertes reducciones en esa actividad. Bueno, pues ahí lo que sí vamos a tener es una especie de progresión en esa bonificación a la cuota de la Seguridad Social, que os la voy a leer para no dar algún dato equivocado. Estaríamos hablando que en octubre del 2020 sería un 100% de bonificación en la cuota, un 90% en noviembre, un 80% en diciembre y un 70% en enero. Estamos hablando siempre de negocios con menos de 50 trabajadores. Si los negocios tienen más de 50 trabajadores, pues la exoneración en la Seguridad Social en octubre sería del 90%, del 80% en noviembre, del 70% en diciembre y del 60% en enero. Recuerdo, estas últimas para empresas con más de 50 trabajadores. Y luego tenemos los ERTEs de fuerza mayor para las empresas en sectores pues más castigados por la pandemia. Aquí es donde teníamos 5 o 6 sectores, quedaba fuera la hostelería, quedaba fuera el comercio. Bueno, pues eso ha conseguido la COE en el último momento, que se metiera dentro de las posibles actividades. Creo que hay unas 42 epígrafes, entraremos en ellos porque saldrán publicados en el BOE y hablaremos de exactamente esta medida. Pero bueno, lo que hace es que bueno, pues son actividades bueno, especialmente castigadas por esta pandemia. Y bueno, pues ahí vamos a tener una exoneración de esas cuotas a la Seguridad Social del 85% para todas esas empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para aquellas empresas que superen los 50 trabajadores. Seguimos con esa... Bueno, es importante saber que aquí bueno, pues esos trabajadores que se han incorporado también están dentro de esta bonificación en la cuota de la Seguridad Social. Y tenemos que saber que, bueno, una de las cosas que se ha conseguido, por aquí os dejo el vídeo en el que hablaba de que, en principio, los ERTEs iban a reducirse del 70% al 50%, que así lo decía la ley. Efectivamente, han cambiado esa normativa y una de las cosas que se aprueba ahora es que no va a haber reducción en esa cuota que se pague en los ERTEs, seguiremos en ese 70%, y además se pondrá a cero el contador de ese paro que estamos utilizando dentro de los ERTEs una vez que terminen. Con lo que, bueno, esa situación para el trabajador la hemos dejado bien para que no haya problemas y nos alegramos de que realmente eso se haya podido hacer para que, bueno, pues todas estas personas que tienen que estar en ERTE, pues que al menos conserven sus derechos y mantengan las condiciones con las que empezó todo esto del ERTE. Sigue el compromiso de mantener el empleo y, bueno, pues está claro que hasta el 31 de enero pues tenemos esta prórroga. Vamos a ver si efectivamente cubre todos los casos que necesitan ERTE y bueno, y leeremos la letra pequeña en el BOE, que la comentaremos en próximos vídeos. Resumen. Hay un acuerdo para el cese de actividad y para los ERTEs. Se han creado 3 ceses de actividad y 3 ERTEs. Y bueno, pues según las asociaciones parece que sí vamos a poder llegar. En el caso de los autónomos dicen que hasta unos 600.000 autónomos pueden beneficiarse. Y en el caso de los ERTEs, que también hasta unos 650.000 trabajadores. Recordemos que ahora estamos en 770.000 trabajadores en ERTE. Y bueno, pues ampliamos todas estas medidas hasta el 31 de enero. Ya aprovecho este momento, a día de hoy, primer día de las medidas,
para pedir a los políticos que no empiecen el 15 de enero a negociar la ampliación, que se reúnan habitualmente y que, según vean la situación, pues vayan tomando decisiones de ampliación que no sean en el último momento, que nos dé tiempo a hacer las cosas bien y a tener esa seguridad que necesita la economía para poder crecer. Así que, bueno, esta es la información que tenemos en estos momentos y ya os digo que en cuanto salga el BOE lo analizaremos para buscar esa letra pequeña, que esperemos haya poca, y realmente estas medidas puedan ayudar a mantener el empleo y sobre todo a mantener ese tejido empresarial que es fundamental para nuestra economía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy sí son buenas noticias, o eso parece hasta que podamos ver el BOE. Son buenas noticias porque partíamos de una situación que ya se encargó el Gobierno en la negociación de tirarla por tierra. Prácticamente desaparecía el cese de actividad y desaparecían los ERTEs. Ahora volvemos a una situación de cese de actividad. Yo creo que en el cese de actividad, viendo lo que viene, sí que se ha mejorado y creo que habrá más autónomos que podrán acceder a este cese de actividad, pero también porque la situación ha cambiado. No estamos en desescalada, sino estamos otra vez en escalada. Y en el tema de los ERTEs, pues espero que efectivamente, si esta situación de escalada sanitaria crece, pues no limite las empresas que puedan optar a estos ERTEs y puedan mantener así el empleo en stand-by hasta que salgamos de esta situación. Os voy a pedir algo que no cuesta dinero, que no es cese de actividad, que no es ERTE, que es que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Necesitamos ser muchos, necesitamos influir y, bueno, necesitamos que se nos oiga a los autónomos y a las pymes. Y si lo que queréis es seguir informados de todas las medidas que tienen que ver con el COVID, aquí tenéis nuestra lista de reproducción. Adiós, adiós.